Buenas tardes, alumnos. Vamos a intentar en la clase número 2 de la unidad número 2, culminar con toda la unidad o hasta donde podamos llegar para muy pronto terminar con el dictado de la unidad 2 y pasar en forma específica con el dictado de la unidad 3, tanto para ciencias, comunicación y el resto de las cátedras que estamos dictando. En esta oportunidad vamos a hablar de la cuestión agraria argentina desde la precolonia hasta nuestros días, insistiendo sobre la necesidad de tener alguna relación histórica con los grandes hechos ocurridos o acaecidos en el mundo, como fue la primera revolución industrial, 1760, 1840, la independencia de Estados Unidos, 1776, la revolución francesa, 1789, donde no solo los principios de igualdad, fraternidad, fueron los que han imbuido esta revolución, sino también la importancia de lo que significó en esta revolución la distribución de tierras en forma racional, ¿no? Esto lo había vivido los más ilustres de nuestros próceres, como Manuel Belgrano, la mente más lúcida, a mi entender, de la argentinidad, que de alguna manera, además de haber leído libros prohibidos como los Fisiócrata, los clásicos, tuvo la oportunidad de vivir lo que, digamos, ocurrió en la Revolución Francesa y fundamentalmente esa visión en términos de la cuestión agraria, de una distribución racional entre los ciudadanos, como se hizo en Francia, y el objetivo nunca cumplido con la segunda tarea de la Revolución de Mayo, que fue la democratización agraria, algo que no se resolvió hasta nuestros días. También es importante considerar lo que fue la Guerra de la Secesión en Estados Unidos para identificar la diferencia entre lo que fue la enfiteusis en Argentina y la ley de domicilio en Estados Unidos, y lo que de alguna manera resolvió ese importante desarrollo industrial de Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurrió en nuestro país, y también la segunda revolución industrial. Para empezar, en la precolonia, sabemos que existía un predominio inca, era la economía más avanzada que existía cuando llegaron los españoles, sin dejar de mencionar la economía guaraní, la del sur de la Patagonia, que a diferencia de los incas se caracterizaron por tener menor desarrollo económico. En el Imperio Inca, la forma de comunidad familiar era el layú, donde la autoridad política se encargaba de repartir las tierras, organizar los trabajos colectivos y actuar como juez en la colectividad. Se dice que esta distribución se realizaba según las manos para trabajar y las bocas para alimentar. Los miembros de la IU trabajaban sus tierras, pero también tenían la obligación de hacerlo en tierras del Estado para mantener a los gobernantes, los nobles, al ejército, a los ancianos y enfermos, como así también a los dioses y líderes religiosos. Aparte del trabajo mencionado, cada IU debía proveer de hombres para hacer obras públicas, como construir caminos, puentes, edificios públicos. A este trabajo se denominó la mita. En la colonia, bajo el dominio español, la entrega de tierras se realizaban por medio de lo que se llamó las mercedes reales. Estas eran donaciones que recibían algunos personajes importantes de parte de la colonia española durante la colonización. Los principales beneficiarios fueron los conquistadores, más tarde quienes tenían ciertas relaciones con los reyes o habían realizado actos en su beneficio. Durante la primera década se otorgaban mercedes gratuitas con el fin de estimular la ocupación efectiva del territorio para dar medios de vida y actuar como soldados para la defensa contra acometidas de indígenas o intentos de invasión de potencias enemigas.
Los repartos o repartimientos fueron asignaciones de indígenas como fuerza de trabajo gratuito para los encomenderos de América Española o para la corona durante los siglos XVI a XIX. Antes de desarrollar la Revolución de Mayo, debemos mencionar lo que fue el anticipo a lo que sucedió en esta etapa con el levantamiento de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, en el Cusco, un cacique de buena posición que había heredado la dirección de una amplia zona como grandes cantidades de animales, lo que permitió dedicarse al transporte de mercaderías. La creación del Virreinato del Río de la Plata perjudicó seriamente al Virreinato del Perú con el cierre de obraje, paralización de minas, las crisis del algodón y el azúcar, lo que provocó desocupación y pérdida de míseros ingresos a miles de indígenas. Ante esa situación, Tupac presentó una petición formal para que los indios fueran liberados de este trabajo obligatorio, denuncia los esfuerzos inhumanos a los que eran sometidos los repartimientos, pero también reclama el tema de la distribución de la tierra. El 18 de mayo de 1781 fue sofocada dicha revuelta con la condena y ejecución de todos los miembros de su familia hasta cuarto grado de parentesco. La Revolución de Mayo, tomada como antecedente, lo mencionado, y ante una situación internacional donde Napoleón toma España, patriotas como Saavedra, Belgrano, Moreno, Castelli y Vieites, entre otros, deciden la creación de una junta de gobierno, con dos propósitos bien marcados. El primero, la independencia de la corona, lo que se logra el 9 de julio de 1816, y la segunda tarea, la democratización agraria. Dentro de los libertadores existían dos sectores, uno como Saavedra, que solo le interesaba el libre comercio, y otros como Belgrano, Moreno, Castelli, que propugnaban por una verdadera distribución de la tierra entre nativos e inmigrantes para desarticular lo que había sido la distribución por parte de la colonia con las mercedes reales. Pero triunfó el statu quo, situación que no se pudo revertir hasta la actualidad. Es sabido que Belgrano había sido autorizado por bula papal a leer los libros prohibidos de la época, los clásicos Adam Smith y David Ricardo, dijimos los fisiócratas, ambos con ponencias, digamos, sobre el carácter parasitario de los terratenientes, ¿no? Fundamentalmente, dijimos Turgot y también tanto Adam Smith como David Ricardo. Adam Smith, en el capítulo 2 del libro Causas de la riqueza de las naciones, mencionando la decadencia de la agricultura en la antigua situación de Europa después de la caída del Imperio Romano, habla sobre la problemática de la primogenitura y el mayorazgo. ¿Qué era esto? Digamos, las herencias en una sola mano de la familia, o sea, el hijo mayor, el hijo varón y mayor, ¿sí? David Ricardo, en el libro de Principios de la Economía Política y Tributación, criticó con profundidad teórica a los terratenientes, describiendo a la renta de la tierra como un ingreso parasitario que contribuía a la mantención de los dueños de la tierra, pero frenaba el crecimiento. Belgrano tenía su posición al respecto, y la misma quedaba plasmada en la cláusula séptima del reglamento para el régimen político y administrativo de los pueblos de Misiones, dictado en el campamento de Tacuarí el 30 de diciembre de 1810. Dicha cláusula rezaba: a los naturales se les dará
gratuitamente la propiedad de la suerte de tierras que se señalen, que en el pueblo serán 1/3 de cuadra, y en la campaña, según las leguas y calidad de la tierra que se hubiere en cada pueblo su suerte, que no haya de pasar de legua y media de frente y 2 de fondo. ¿Sí? Esto es la intención que tenía Manuel Belgrano en el dictado de lo que significó el reglamento el régimen político y administrativo de los pueblos de Misiones. La entrega de tierras a los naturales, sí, pero con un límite, cosa que, como vimos y vamos a reiterar, en la enfiteusis no se puso límite. Después vino la presidencia de Rivadavia. Las necesidades del país reciente imaginan un instituto para conseguir fondos. En el momento solo se conocía en materia de tierra solo 3 formas de posesión. Una, la propiedad; segundo, el arrendamiento; y tercero, la enfiteusis romana o arrendamiento a perpetuidad. La enfiteusis de Rivadavia no era arrendamiento ni propiedad, era un sistema intermedio entre el simple arrendamiento y la propiedad absoluto. Solo se entregaba, esto consideraron siempre, la posesión. El 1 de junio de 1822 se aprueba una ley que prohibió la venta de tierras fiscales que solo serán puestas en enfiteusis. A partir del 18 de agosto del mismo año se aprueba el empréstito Baring Brothers, que recién se recibe en octubre de 1825. A fines de ese año, el 10 de diciembre, Brasil le declara la guerra a las provincias del sur, y el 18 de mayo de 1826 el Congreso General Constituyente sanciona la ley de enfiteusis, y en el próximo año, en 1826, se decreta la organización del Yuri. Aquí hay que reflexionar sobre lo que significó la ley de enfiteusis y el empréstito Baring Brothers. ¿Por qué motivo Rivadavia entrega las tierras en enfiteusis? Digamos, o sea, que no entrega la propiedad como se hizo en Estados Unidos, Abraham Lincoln con la ley del domicilio, sino que entrega solo la posesión. Sencillamente por esta primera ley que prohíbe la venta de tierras fiscales, porque las tierras fiscales iban a constituirse en la garantía de este empréstito Baring Brothers, ¿sí? Para que se entienda en profundidad lo que fue, digamos. Creamos la enfiteusis, no entregamos en propiedad, sino en posesión, producto de que estas tierras, que ya estaban prohibidas por ley su venta, iban a garantizar lo que fue, como dijo Scalabrini Ortiz, el primer fraude en deuda externa argentina, el empréstito Baring Brothers. ¿Sí? Y de esa forma, digamos, a fines del año, el 10 de diciembre, como dijimos, Brasil le declara la guerra a las provincias del sur, y el 18 de mayo de 1826 el Congreso Constituyente sanciona la ley de enfiteusis, y el próximo año se decreta la organización del Yuri. ¿Qué era el Yuri? Era el tribunal que, en definitiva, fijaba los precios de lo que iba a ser ese especie de arrendamiento especial, mejor dicho. Sin duda se trata de una medida plagada de buenas intenciones, dotar de dinero al gobierno, pero adolecía de una gran falla: no limitaba la superficie de la tierra, y cada solicitante podía obtener, y aparecieron podía obtener cualquier cantidad de tierra, y aparecieron los especuladores.
una vez en posesión de ella, no pensaban trabajarla porque en definitiva no era su propósito, sino que la subarrendaron haciendo espléndidos negocios y convirtieron lo que debió ser una obra de bien común en un objeto principal, el subarriendo. El gobierno repentinamente se dio cuenta del error, ¿sí? Se encontró sin tierras y sin renta, a punto tal que el mismo Rivadavia intenta, mediante decreto, dejar, de aplicar esta ley. Y en mayo de 1827, mediante un decreto, pone límite a estos abusos, pero a esa altura ya se iniciaron los planteos de derechos adquiridos. Esto está resumido dentro de la bibliografía, lo que, levantamos en la cátedra, el comentario de Jacinto O'Donnell en la página 85 de su libro La burguesía terrateniente argentina, donde expresa que 538 enfiteutas obtuvieron 8.550.000 hectáreas. ¿Sí? Esto fue la primera rebatiña de tierras públicas en la Argentina. Después viene el presidente Rosas, que lucha, donde la lucha con el indio era un desgaste permanente, infructuoso, requirió desde 1820 la organización de una defensa militar. Los malones muchas veces eran acompañados por funcionarios de la campaña bonaerense, ya que el producto de sus robos se vendía a Chile y los intermediarios obtenían considerables ganancias. Rosas, durante su gobierno, celebró el Tratado de Paz y Alianza con algunas tribus cercanas a la frontera y proyectó con notoria preparación un vasto plan de campaña, cuyo objetivo fue la expulsión al sur del río Colorado. En un principio la campaña estaba acordada con los chilenos, país que por razones políticas internas no afrontó el desafío. Inclusive el plan inicial contaba con el auxilio del caudillo Facundo Quiroga, reconocido como comandante en jefe de las operaciones del sur, quien al poco tiempo renunció aduciendo desconocer esa guerra contra los indios. La campaña se inició el 22 de marzo de 1833, partiendo de San Miguel de los Montes con 2.000 soldados y 600 indios amigos. Ocuparon la isla Choel, llegaron a la confluencia de los ríos Neuquén y Lima, remontaron el río Colorado hasta su naciente y por último reconocieron el cañadón de Bacheta, finalizando el emprendimiento a principios de 1834. Esto es lo que de alguna manera se llama la primera conquista del desierto. La segunda se realiza en la presidencia de Avellaneda, quien, como dije, se llamó la segunda conquista del desierto, con Adolfo Alsina de ministro de Guerra. Se inicia tal empresa que logró el dominio hasta Carué, lo que se conoce como la Zanja de Alsina. Este tipo de emprendimiento reconoce como antecedente lo que fue la zanja al norte de Santa Fe, si bien al inicio se planificó aproximadamente 600 kilómetros, solo se llegaron a 400 kilómetros desde Nueva Roma sobre Clásico Chico hasta Ítalo, extremo norte de La Pampa. Dichas zanjas tenían 3 metros de ancho por 2 de profundidad y más que para detener a los indios, cumplía la función de proteger la hacienda. Los malones terminaron en parte con la construcción de la zanja, pero fundamentalmente por la aparición del fusil Remington. Y ahí ya nos vamos a la presidencia de Roca, donde se desarrolla
digamos, lo que se llamó la tercera conquista del desierto, pero ya en una forma mucho más compleja. Al asumir el cargo de ministro de Guerra, Roca descartó de plano la estrategia defensiva de su predecesor Alsina y propuso una violenta acción ofensiva sobre los indígenas. Esta campaña puso fin a muchas tribus indígenas, las que lamentablemente desaparecieron debido a las grandes matanzas que supuso una acción militar de tanta dimensión o de tal dimensión contra una población atrasada en equipos de combate. Esto motivó muchos cuestionamientos sobre las bajas humanas producidas, resultó en adictos y en opositores, aunque, por supuesto, muchos se preguntan o se preguntaron qué habría sido de la campaña, digamos, qué hubiese sido de la Patagonia sin la campaña del desierto, y bueno, los que están a favor, digamos, dicen que muy probablemente estaría bajo la dominación de Chile, lo que, bueno, bajo ningún punto de vista, por supuesto, uno puede pensar que justifique tantas bajas humanas producidas por este hecho, ¿no es cierto? Como avances de lo que es todo este tema de la cuestión agraria, podemos mencionar a dos grandes políticos que realmente trabajaron sobre el tema sin que esto significara una resolución a este grave problema del uso y la tenencia de la tierra en la Argentina. Estos dos presidentes fundamentalmente fueron Irigoyen, quien durante la segunda presidencia avanzó en lo que respecta al arrendamiento en 1930. Luego de un gran debate se sancionó la ley 11.170 sobre explotación agropecuaria, que ampliaba el plazo de arrendamiento a 3 años. Esto fue un pequeño avance. Posteriormente, lo que significó la presidencia de Perón, durante la primera presidencia, digamos, aplicando dentro del marco de lo que fue el plan quinquenal 1946-1952, se anunció el proyecto de ley de arrendamientos rurales y a parcería, a la par que hubo anuncios sobre prórrogas de hipotecas, congelamientos de alquileres, créditos blandos del Banco Nación, a plazos de contrato y suspensiones de desalojo. Con la promulgación de la ley 13.246 de arrendamiento y a parcería, se ampliaron los arrendamientos a 5 años. Recuerden que Hipólito Yrigoyen había ampliado a 3 años, Perón a través de esta ley la amplía a 5 años, ¿sí? Con una prórroga de 3, ¿sí? Que conjuntamente con las medidas que mencionamos anteriormente, congelamiento de alquileres, prórroga de hipoteca, créditos blandos, son, digamos, a tasas por debajo de lo que es la inflación, a tasas muy bajas, a plazos de contrato y fundamentalmente la suspensión de desalojo por falta de pago, produjo muy buenos resultados, ¿sí? Según las cifras del Censo Nacional Agropecuario de los años 1947 y 1960, las explotaciones rurales pasaron de 174.000 explotaciones a 245.000 explotaciones. O sea que en este lapso de 13 años se aumentaron 71.000 explotaciones. Y los arrendamientos, que en el 1947 eran 157.000 arrendamientos,
pasaron a ser en 1960 68.000 arrendamientos, lo que significa una diferencia negativa en 89.000 arrendamientos, que si comparamos los 71.000 explotaciones que se produjeron en este lapso de tiempo contra la cantidad el decrecimiento de los arrendamientos en 89.000, podemos decir sin, digamos, lugar a equivocarnos, que son cifras medianamente coincidentes, lo que significa que se beneficiaron aquellos que arrendaron y que de alguna manera, producto de un techo, los alquileres, de no permitir, digamos, que se produzcan los desalojos, que se prorrogaran las hipotecas, de buenos créditos con tasas de intereses muy bajos, le permitió dejar de ser arrendero para ser propietario. Los números mencionados evidencian significativamente una de las medidas más importantes de nuestra historia en el tratamiento del uso y tenencia de la tierra. Pero entiendo que nunca se cuestionó el tema en profundidad y menos la estructura agraria y ganadera existente que hoy la estamos sufriendo con, digamos, este problema de no solo de los grandes terratenientes, sino de las multinacionales que exportan en la Argentina y que se han convertido en un gran monopolio. Pero bueno, en dicho periodo hubo algunas expropiaciones de tierra, algo que, bueno, se produjo fundamentalmente, como dije, en lo que fue la Revolución Francesa, digamos, expropiaciones importantes, y también en nuestro norte, en nuestra provincia, la política agraria osciló entre consignas revolucionarias como la tierra es para quien la trabaja, y reformas en el arrendamiento y la parcería, pero no se pretendió ni se logró transformar el régimen de tenencia de la tierra. Estas fueron, en el primer gobierno de Perón, consignas muy importantes como la tierra es para quien la trabaja. Ya en el segundo gobierno, ante la reorientación de la política económica realizada en el Congreso Nacional de la Productividad a principios de 1955, antes de la Revolución, lo que se llamó la Revolución Libertadora, Perón abrió sesiones diciendo se ha repartido lo posible para más hay que producir. Digamos, un poco cambió el enfoque. Hicimos mención al trabajo o la situación en Estados Unidos. Ante la imposibilidad de resolver el tema de uso y tenencia de la tierra en nuestro país, fundamentalmente la falta de adopción de medidas políticas adecuadas, se hace imposible no mencionar lo que ha ocurrido, lo que ha acaecido en Estados Unidos, teniendo como fundamento lo que fue la Guerra de la Secesión, 1861-1865, donde, digamos, se aprobó lo que se llamó la ley del domicilio o homestead. Esto hace más de 160 años, en la presidencia de Abraham Lincoln. El 14 de abril de 1861 estalló una gran guerra civil que enfrentó a fuerzas del norte industrial, lo que se llamó la Unión, con el sur agrario y esclavista, los Estados Confederados. La victoria de los Estados del Norte en 1865 condujo a que los sureños dejaran de ser solo productores de materia prima, pero eso no fue el mayor éxito de la segunda revolución norteamericana. Por eso decimos fundamentalmente que a nosotros nos falta
esa segunda revolución, que es la distribución de la tierra. En Estados Unidos se realizó con esta ley. La victoria de los estados del norte en 1865 condujo a que los sureños dejaran de ser solo productores de materia prima, ¿sí? Pero insistimos, eso no fue el mayor éxito de la segunda revolución. La reconstrucción del sur, la abolición de la esclavitud, que reconoció a los negros todos los derechos civiles, fueron acontecimientos importantes, pero relegados a un segundo plano. Lo principal fue que la Guerra Civil estadounidense marcó el inicio de la formación de la primera economía del mundo. Al mismo tiempo, el 20 de mayo de 1862, se sancionaba la ley de asentamientos rurales, llamada Ley del Domicilio. Grandes contingentes de inmigrantes de Europa participaron de la ocupación del vasto oeste de Estados Unidos, y sin ellos este logro no se hubiese llevado a cabo. Para atraer a los inmigrantes, el gobierno de ese país decretó en 1862 la ley del Homestead, que define la titularidad de la propiedad, 65 hectáreas aproximadamente, a los que cultivaban la tierra desde 5 años atrás. Cualquier persona que nunca hubiese tomado las armas contra el gobierno de Estados Unidos, incluyendo a los esclavos liberados, podían presentar una solicitud de reivindicación de una concesión de tierras federales. Esta ley aumentó considerablemente el flujo de inmigrantes europeos. La conquista del oeste coincidió con el periodo de industrialización de Estados Unidos. Se llamó el camino americano o camino del agricultor. Es el camino del capitalismo libre, donde, no atado a remanentes feudales, el camino que presenta condiciones más favorables para el desarrollo general del capitalismo. Como conclusión de este trabajo, puedo decir que el hecho de no poner límite a la entrega de tierras argentinas, conjuntamente con la política de inmigración, la adopción de la teoría de la distribución internacional del trabajo, la teorizada por David Ricardo, libro Principios de Economía Política y Tributación de 1818, como la decisión parlamentaria de aprobar el libre cambio, sí, el libre comercio, 1876-75, donde se definió seguir exportando lana sucia, en contradicción a los proteccionistas que pregonaban el libre cambio, pero abogando por producto acabado, intercambiar producto acabado por producto acabado, son los motivos de esa asignatura pendiente, donde se definió ser un país agroexportador de materia prima, por lo que se puede definir a la Argentina como un país dependiente del mercado exterior, donde predomina el modo de producción capitalista, el cual se encuentra trabado por el latifundio, el monopolio, la concentración económica y la extranjerización de las empresas, entre otras cuestiones. Bueno, en este sentido, y habiendo pasado más de media hora, damos por culminada esta clase y en los próximos días terminamos con la unidad 2. Muchas gracias.